Un montón de actividades que las comenzamos el día 6 de marzo, ya pasaron un buen grupo de actividades en toda la provincia, pero bueno, ya entramos en estos días centrales, ¿no? Bueno, hace un ratito se inauguró la muestra Memoria, Resistencia y Democracia en el corredor artístico de la legislatura provincial, que son muestras fotográficas que van desde el año 68 hasta hoy. Después tenemos mañana acá en el Espacio Provincial de la Memoria, en la calle Adolfo de Ávila, vamos a tener una charla de Defendamos a quienes nos defienden. Es a las 18 horas, está la agrupación Pares y se trata de cómo generar mecanismos en estos tiempos de odio, de tanta crueldad, de violencia estatal contra todos los que luchan por los derechos humanos. Entonces, ver cómo podemos enfrentar esta circunstancia que nos toca hoy vivir, de que quienes defienden los derechos humanos en todo el planeta, pero particularmente en América Latina y en la Argentina, que son víctimas de la persecución mediática, de la persecución digital en las redes, pueden tener instancias de defensa y de protección. Eso va a ser el jueves a la tarde, a las 18. El viernes, acá también, en el Espacio Provincial de la Memoria, vamos a tener un conversatorio conducido por Pano Navazo y Andrea Pellegrini, que tienen que ver con las migraciones, pero especialmente los exilios. Exilios geográficos, donde nos trasladamos de un lugar a otro, por motivos normalmente políticos y económicos, y exilios internos, cuando dentro de tu propia tierra sos víctima de persecuciones, ¿no? O te sentís ajeno a tu propia tierra a causa de que tus propios pares y comprovincianos o conciudadanos no te reconocen, te persiguen, te maltratan, ¿no? Entonces eso va a ser el viernes a las 20. Después tenemos el día domingo 22, vamos a tener una actividad en Guandacol, se va a reinaugurar la plaza que se llama Espacio de la Memoria y la Vida en la plaza principal de Guandacol. Va a ser llevada por las autoridades de la iglesia de Guandacol, la cruz baleada de los sacerdotes de Chamical. Nosotros vamos a señalizar el lugar con el tema que han propuesto las madres de Plaza de Mayo, que es florecerán, los pañuelos florecerán. Y bueno, y después obras artísticas de Jorge Pons y de varios artistas. Es un acto de afirmación democrática, también va a haber una obra de teatro. El día 22 domingo a las 5 de la tarde, y después cuando termine eso en caravana, vamos a ir a Santa Clara a inaugurar el mural en el Centro Cultural Hilario Correa, el mural de la memoria que se está haciendo. El 23, lunes, tenemos a la mañana, a las 11, se va a señalizar el Luna Par. El Luna Par era el nombre que se le daba a donde actualmente, y también en esa época, funcionaban los talleres de la cárcel o del servicio penitenciario. En ese lugar es donde se los llevaba a los presos y presas a la tortura. Está tal cual el lugar con las máquinas de entonces, con los piletones que estaban en ese tiempo, que eran como unos lavabos grandes, los típicos que se hacen en las cárceles, y donde se les hacía el submarino, todo eso. Bueno, ese lugar fue lugar de una audiencia ocular, como fue este mismo lugar, en el juicio de la mega causa. Entonces ahí hay fotos, vamos a poner las fotos, se va a señalizar el lugar, está en la parte trasera del predio, del servicio, fuera del lugar donde están actualmente los internos, ¿no? Y eso va a ser a las 11 de la mañana del 23, y a la noche va a empezar creo que a las 18 horas, la vigilia en la Plaza de la Memoria, ahora le llaman Parque de la Memoria, donde se va a inaugurar algo muy interesante, que es un enchapado de 16 metros de largo, o de
donde están con láser grabados más o menos 500 nombres de los sobrevivientes y víctimas del terrorismo de Estado de La Rioja. Están los niños, están los 50 desaparecidos y están todos los presos y presas políticas, los nombres. Y va a haber, por supuesto, lo que es tradicional, que son manifestaciones artísticas, ¿no? Hasta las 3 de la mañana. A las 12 se va a cantar el himno, se inauguran los mástiles, 3 mástiles, y bueno, y va a hacerse reconocimiento. El 24, el martes, que es el día propio de la memoria por la verdad y la justicia, a las 11 va a ser el acto central institucional en Chamical. En la parroquia se va a señalizar el lugar donde fueron secuestrados los sacerdotes. Antes se va a señalizar el lugar donde estaban cuando fueron a buscarlo, que es en la calle que está atrás de la parroquia, y va a ser el acto con una serie de discursos y de reconocimientos y con las autoridades municipales de allí, pero también van a ir autoridades provinciales, y posteriormente en la universidad delegación Chamical, donde fíjense lo raro, ¿no? O lo paradójico, una obra que empezó el gobierno constitucional, pero la terminó la dictadura. Y resulta que la piedra fundacional la pusieron como si fueran los autores el proceso de reorganización. Y todos los nombres que están puestos son los de los comodoros, muchos de ellos condenados por los delitos de lesa humanidad. Y está hasta el día de hoy esa placa. Hemos decidido no sacarla, sino poner a la par una placa que reconoce y reivindica a quienes en el mismo momento que se ponía la placa eran detenidos en Chamical. Y algunos de ellos exiliados, y en el caso de los curas a los pocos meses asesinados, que es el que era rector o encargado de la sede, Gabriel Martínez Agüero, que está vivo y que vive en Chamical, y 2 alumnos que también fueron al otro día del golpe puestos presos y traídos a este lugar. La que es la esposa de Gabriel, que era estudiante, se llama Elena Úrsula Bonaudi, y Juan Carlos Gómez, que era secretario de Chacho Corzo, el intendente constitucional, fue detenido él al otro día y después tuvo 4 años preso en Sierra Chica y en La Plata. Los 2 viven en Chamical, así que vamos a reconocer con esta placa. Y después hay actividades el 25, para decirle, vamos a estar en Chepes y en Tello, con muchas actividades en distintos colegios. Y el viernes 27, acá en este lugar, se va a hacer una charla sobre los efectos económicos y financieros de la dictadura genocida. Va a venir el profesor Holguín de la Universidad de Córdoba. Eso va a ser a las 20 horas el viernes 27. Pero también el jueves 26, a las 10 de la mañana, se va a colocar el árbol número 50 y el pañuelo 50, por los 50 años, en el Jardín de la Memoria que está en el CAP, en el centro administrativo, el que sería el patio del lado sur del Teatro Provincial. En ese patio todos los años se hace una actividad que la lleva adelante la Subsecretaría de Capacitación. Bueno, este año se va a hacer y vamos a compartir y participar de ella a las 10 de la mañana. ¿Y la movilización tradicional del día 24? Claro. El 24, eso es como algo inamovible, nadie hace más nada, porque la actividad central la hacen las madres, de Plaza de Mayo a las 19 horas, en la plaza, donde va a ser, como todos los años, la marcha, la declaración al finalizar de un documento consensuado por las madres de Plaza de Mayo con los distintos organismos, y después va a haber también unas manifestaciones artísticas al finalizar. Por supuesto queremos acompañar y reivindicar esto de que los pañuelos florecerán a pesar del negacionismo del gobierno fascista de Javier Milei y otros gobiernos fascistas que lamentablemente están en el mundo, particularmente el del norte de Estados Unidos y de varios de los países hermanos, como Chile, como Perú, como Ecuador, como Paraguay. Así que bueno, queremos decir presente a nuestras madres que son las principales, porque a veces decimos, la democracia, ¿cómo llegó? ¿Cómo la recuperamos? Y nos olvidamos que la principal resistencia a la dictadura y que a lo largo del tiempo
hizo posible que recuperemos la democracia para el pueblo fueron las madres y abuelas de Plaza de Mayo. La obra que estamos viendo en el fondo es de Patricia Bayay y otros trabajadores de la cultura, digamos. Claro, fue hecha el año pasado con la técnica del mosaicismo y hay una promesa de que van a hacer otra parte en el patio del fondo, justamente con la frase de los 30.000, ¿dónde están los 30.000? Que es el grito de ahora a causa de los cuerpos que se han encontrado, los huesos que se encontraron en La Perla, y que nosotros tenemos la esperanza de que algunos de los desaparecidos de origen riojano, que han sido secuestrados en el circuito Córdoba del tercer cuerpo, incluso dentro de la provincia de Córdoba, en algún momento podamos identificarlos también. Así que, bueno, esta obra es maravillosa de Patricia Bayay con un grupo de compañeros de ella, y está la promesa de seguir con estas técnicas, y por supuesto preside el patio principal de este espacio de la memoria.